Amados hermanos del Grupo Eficaces en la Palabra y amigos que nos escuchan a través de este audio, es un gusto saludarles desde México, su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, paz a vosotros. Es un gusto poder dirigirme a ustedes a través de esta breve reflexión y poder aprender lo que la palabra nos enseña a través del Evangelio de Lucas. Como ustedes ven, es un evangelio histórico, narrativo, en el cual la palabra nos enseña acerca de la importancia de quién es Jesús. Y en esta ocasión, el Evangelio para el hombre o para los gentiles, como es Lucas, tenemos como subtema la aparición del Hijo del Hombre. Y hoy nos toca reflexionar acerca de cómo Jesús nos enseña a ministrar. ¿Será acaso que ser su discípulo requiere de aprender a seguir sus pasos y no marcar nuestro propio camino? Y digo esto porque para muchos de nosotros nos cuesta aceptar que ser discípulo significa el poder hacer lo que Él hacía o la manera en que Él lo hacía. Muchos buscamos la manera de hacer las cosas como se nos da a entender e inclusive lo que nosotros interpretamos acerca de la palabra de nuestro Dios. Por eso quisiera invitarle a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 10 al 17. Dice de la siguiente manera: y vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró, 12 cestas de pedazos. Amén, hermanos. Palabra de nuestro Dios. Este tema, hermanos, nos habla de cómo Jesús enseña a sus discípulos a servir. Si usted recuerda, los 12, a pesar del poder que habían recibido y que habían sabido utilizar en la misión que Dios o Jesús le da, no habían progresado mucho en su fe en Jesús, porque ante la multitud hambrienta no imaginaron la forma de resolver el problema.
A veces nos cuesta realizar la labor, el trabajo de líder, de pastor, de cristiano, de discípulo de Cristo. Y para eso tenemos que tener algo muy presente. Cuando se nos ha dado el poder para poder hacer la misión de Cristo, no debemos olvidar que la fe es vital para poder realizar ese llamado, ese servicio que el Señor Jesús ha conferido a cada uno de sus hijos. Por esa razón, el evangelista Lucas escribe acerca de que esa misión será completa cuando pueda el discípulo entender, o en este caso, progresar su fe. Porque al servir se encuentra con muchas paradojas, se encuentra uno con muchas situaciones complejas, se encuentra inclusive con debilidades, tentaciones, y si nuestra fe no es madura, si nuestra fe no está bien cimentada en Cristo Jesús, podemos llegar rápido a servir o ese anhelo de querer servir, pero también podemos caer muy prontamente. Por eso, este relato de dar de comer a 5,000, el evangelista Lucas nos enseña que para cumplir la misión del servicio requiere de fe, porque la fe nos ayudará a resolver las problemáticas que podamos enfrentar. Es muy fácil tomar la decisión de aceptar el llamado, pero es muy complicado o inclusive difícil cuando lo hacemos a nuestra manera. El versículo 10 nos habla de que los apóstoles, cuando volvieron, le contaron a Jesús lo que habían hecho. A diferencia de Marcos 6, 30-32, dice que Jesús los tomó aparte y los llevó a un paraje despoblado a descansar un rato. Pues los que iban y venían eran tantos que dice que no les daba tiempo para comer, y así se fueron solos en una barca a un paraje despoblado. En este Evangelio de Lucas nos dice que inmediatamente al volver, Él los tomó aparte. Pero a diferencia de llevarlos a un paraje despoblado, dice que se retiró por su cuenta a una ciudad en Betsaida. En comparación con el Evangelio de Marcos, la reacción de Jesús en Lucas resulta casi inhumana, como si no le interesase lo más mínimo del descanso de los discípulos. Sin embargo, esta expresión puede ser mal interpretada, porque Jesús en Lucas dice que se retira con ellos a Betsaida, no a un paraje despoblado, como se dice en Marcos. ¿Y por qué en Betsaida? Porque Lucas, aunque no lo ha dicho, es la patria de Pedro, de Andrés y Felipe, según Juan 1:44. Por consiguiente, esta decisión de Jesús puede interpretarse como la búsqueda de un lugar de descanso adecuado. Es vital, entonces, que para el poder servir siempre debemos tener el descanso adecuado, como Jesús lo hizo con sus discípulos. No solamente es buscar un descanso, sino el descanso adecuado.
Y ese descanso es tu patria, tu familia, tus seres queridos. Tú no puedes servir y buscar de alguna manera que todo ese servicio sea reconocido si no empiezas por tu casa. Necesitas primeramente servir a los que están dentro, para que así, cuando te hagan falta las fuerzas, ellos te impulsen, te potencien a seguir. La actitud de Jesús, a partir de lo que enseñará a los discípulos más tarde, en el 17:10 de Lucas, dice: cuando hayáis hecho todo lo que se os he mandado, decir: somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que tenemos que hacer. Quizá no es el momento de descansar. Ese descanso no se refiere a un descanso físico, sino se refiere al descanso de poder seguir a Jesús a donde Él quiera y para lo que Él quiera. Esta escena de Lucas nos habla de que se los aparta, los lleva a un descanso, pero ese descanso no requiere de un reposo físico, sino requiere también de la disposición de seguir a Jesús a su manera, es decir, donde Él quiera y para lo que quiera. En el versículo 11, Jesús está ante la gente. Marcos, nuevamente, capítulo 6, versículo 33 a 34, dice: pero muchos lo vieron marcharse y se dieron cuenta. De todos los poblados fueron corriendo a pie hasta allá y se le adelantaron, y al desembarcar vio un gran gentío y se compadeció, porque eran ovejas sin pastor, y se puso a enseñarle muchas cosas. En el versículo 11 de Lucas dice: pero la gente se enteró y lo siguió. ¿Y qué hizo entonces Jesús? Él los acogió y les hablaba del reinado de Dios y curaba a los que necesitaban. Si en Marcos describe una escena bastante irreal, la gente que va corriendo por la costa sin saber a dónde piensa ir a Jesús y llega al sitio correcto antes que él. Además, que no son los habitantes solamente de un pueblo, sino de todos los poblados. Y lo importante para Marcos es la compasión de Jesús. Esa compasión que se olvida del descanso proyectado y se dedica a enseñar muchas cosas a la gente. Sin embargo, Lucas ofrece una versión más aceptable con respecto al viaje. Si el punto de partida es Capernaum, ¿cómo podemos suponer que Betsaida está bastante cerca, a unos 7 kilómetros? Si en la actualidad una página web o el GPS indica que el camino caminando, valga la redundancia, se hace 2 horas andando, 12 minutos en un taxi y 24 en un autobús, los contemporáneos de Jesús solo tenían la primera opción. Esto demuestra una vez más su interés por escucharlo. Lucas omite aquí la referencia a la compasión de Jesús, pero mantiene una expresión importante. Dice: acogió a la gente y concreta lo que él hace. No se limita a enseñar muchas cosas, sino que les habla del reinado de Dios y cura a los enfermos. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús cumple una vez su misión, y esa misión es de servir. Ese servicio es tener que anunciar la buena noticia del reinado de Dios, porque para esto Jesús había sido enviado. Lo podemos ver en Lucas 4:43, donde Jesús lo menciona. Y ese anuncio
va acompañado con curaciones. Podemos ver capítulo 5, versículo 15, 6, 18, el versículo 9 y 6. Ahora, entramos entonces al milagro de dar o alimentar a 5,000 personas. Lucas va siguiendo a Marcos con pequeños cambios. Describe una escena muy viva en la que la iniciativa la toman los 12. Le indican a Jesús lo que conviene hacer y cuando Él ofrece otra alternativa, objetan que tienen poquísima comida. La orden de recostarse en grupos de 50 simplifica lo que dice en Marcos. Marcos divide a la gente de grupos de 100 y de 50. Esta orden tan extraña se comprende recordando la organización del pueblo de Israel durante la marcha por el desierto en grupos de 1000, de 100, de 50 y de 20. Eso lo podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 21-25, como Deuteronomio, capítulo 1, versículo 15. Esta forma de indicar que la multitud que sigue a Jesús equivale al nuevo pueblo de Israel, a la comunidad de los últimos tiempos. Jesús, en este milagro, realiza los gestos típicos de un padre de familia al comenzar la comida. Dice la palabra que hemos leído: Él alza la mirada al cielo, bendice los panes y los peces, los parte y los reparte, y al final se recogen en 12 cestos. ¿Cómo podemos interpretar esta multiplicación de los panes? Bueno, podría entenderse como el recuerdo de un hecho histórico que demuestra el poder de Jesús. Voy a repetirlo. ¿Cómo se puede interpretar la multiplicación de los panes en el Evangelio de Lucas? Bueno, se entiende como un recuerdo, como un hecho histórico que demuestra el poder de Jesús, demuestra su preocupación no solo en la formación espiritual de la gente, sino también de las necesidades materiales. Esta interpretación histórica encuentra grandes dificultades cuando intentamos imaginar la escena, pero se trata de una multitud enorme, 5,000 personas, sin tener en cuenta que Lucas no habla de mujeres ni de niños como lo hace Mateo. En aquella época, la ciudad más grande de Galilea era Capernaum y eran más o menos alrededor de unos 1,000 habitantes. Para reunir esa multitud tendría que haberse quedado vacío varios pueblos de aquella zona. Hablamos de los 5,000. Incluso la propuesta de los discípulos de ir a los pueblos cercanos a comprar comida resulta difícil de cumplir porque haría falta varios aspectos o varias situaciones o varias formas o en este caso materia prima para alimentar a tanta gente. Por eso, hermanos, el admitir que Jesús multiplicase los panes y peces y reparte todo eso entre la multitud, llevado a cabo por solo 12 personas, plantea grandes problemas. Y surgen muchas preguntas. ¿Cómo es que se multiplican los panes? ¿En las manos de Jesús o en las manos de cada apóstol? ¿Será que tienen que ir dando viajes de ida y de vuelta para recibir nuevos trozos cada vez que se acaban? Fíjense bien, después de repartir la comida a una multitud tan grande, nos dice la palabra que ya casi de noche, ¿a quién se le puede ocurrir ir a recoger las obras en mitad de campo? ¿Y cómo es que los
apóstoles no se extrañan lo más mínimo de lo sucedido. Estas preguntas pueden parecer absurdas y que algunos pueden molestarse en el hecho de solo imaginar la situación. Sin embargo, este hecho histórico es importante porque nos ayuda a valorar lo que cuenta Lucas. Lucas se basa en un relato de un hecho histórico y quiere recordar y quiere dejar claro el poder y la misericordia de Dios. Se trata de algo no inventado para transmitir una enseñanza, pero sobre todo para poder dejar un modelo de servicio. Decía al principio, los discípulos habían ido a una misión y regresaron contentos porque les había ido muy bien. Sin embargo, ante la dificultad material, ellos se quedan atónitos, ellos se quedan paralizados. Sin embargo, el maestro nuevamente les recuerda que el Señor tiene el poder y su misericordia hace que obre este milagro para bien de la humanidad. ¿De dónde se basó Lucas para realizar este relato? Lucas, como buen conocedor del Antiguo Testamento, toma una referencia clarísima a dos episodios bíblicos. En primer lugar, la imagen de una gran multitud en el desierto, sin posibilidad de alimentarse, que evoca al antiguo Israel en su marcha por Egipto a Canaán, cuando es alimentado por Dios con el maná y los codornices gracias a la intercesión de Moisés. Pero también hay otro relato sobre Eliseo que le vendría espontáneamente a Lucas a la memoria. Este profeta, uno de los más famosos de los primeros tiempos, estaba rodeado de un grupo abundante de discípulos de origen humilde y pobre, que un día ocurrió lo siguiente. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 4 al 44, nos habla y dice de la siguiente manera: uno de Baal Salisá vino a traer al profeta el pan de las primicias, 20 panes de cebada y grano reciente en la alforga. Eliseo dijo: dáselos a la gente que coman. El criado replicó: ¿qué hago yo con estos para 100 personas? Eliseo insistió: dáselo a la gente que coman, porque así dice el Señor: comerá y sobrará. Entonces el criado se lo sirvió, comieron y sobró, como había dicho el Señor. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, Lucas podría extraer fácilmente una conclusión, y que yo quiero terminar con esto. Jesús, hermanos, se preocupa por las personas que le siguen. Jesús las alimenta en medio de las dificultades, igual que hicieron Moisés y Eliseo. Pero al mismo tiempo quedan claras ciertas diferencias. En comparación con Moisés, Jesús no tiene que pedirle a Dios que resuelva el problema. Él mismo tiene la capacidad de hacerlo. En comparación con Eliseo, su poder es mucho mayor, porque no alimenta a 100 personas con 20 panes, sino a varios miles con solo 5, y aún así sobran 12 cestos. Así que, queridos hermanos, el servir, el ministrar, de acuerdo a la enseñanza de Jesús, tiene que ver con la misericordia y el poder de Cristo, que quedan subrayados de forma absoluta a través de este milagro. Por eso, queridos hermanos, es importante que siempre tengamos la humildad de reconocer el poder de Dios
que obra en cada uno de nosotros. Recordemos que los discípulos venían de realizar el trabajo que les había pedido Cristo Jesús. Sin embargo, es importante que para permanecer, para seguir siendo el discípulo de Cristo Jesús, tiene que ver a la manera de Dios, a la manera de Jesús. ¿Y cómo es? Sosteniéndose por medio de la fe para vencer toda adversidad en algún ministerio, en algún servicio que podamos realizar de acuerdo al llamado de Dios. Jesús enseña cómo ministrar, cómo servir, y para eso necesitamos, de forma resumida podría decir, necesitamos tener la necesidad de reposar en Dios, porque solamente así tendremos las fuerzas de su Espíritu para seguir adelante y poder fortalecernos, renovarnos en Él. 2, solamente en el poder de Cristo podemos realizar un buen servicio a Él, porque modelo nos deja. Al ver a la humanidad necesitada, Cristo en su misericordia y su poder, Él obra para bien de la humanidad. Y número 3, Él nos muestra que su poder basta para enfrentar cualquier adversidad, cualquier complicación, cualquier dificultad en el servicio de su obra, de su misión. Si tú estás luchando en tu liderazgo, en tu pastorado, en tu vida cristiana, hoy el Señor te recuerda a ti que te bastes en su poder. Como decía Pablo, bástate en mi gracia, porque tu debilidad, allí será mostrada la fuerza de Dios. Solo así, en la dependencia, en la confianza y en la fe de nuestro Dios. Deseo, queridos hermanos, que en este día el Señor les permita seguir adelante y no claudicar en su misión. Y como lo veremos más adelante, poder testificar que Él es el Señor, que Él es el glorioso Dios, el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Paz a vosotros.